Hola a todos, soy Leva, aquí estoy con el Rider Waite Smith. Todo el mundo cree que el Rider Waite Smith es el tarot más simple y más intuitivo del mundo, pero sin embargo es una de las barajas más sofisticadas esotéricamente que conocemos publicadas. Voy a exceptuar un poco el tarot de Todd de Crowley, pero esto es mucho más que un tarot intuitivo. Y esto es lo que os voy a contar en este vídeo. Porque White ya conocía el sistema de la Golden. Ya tenía un sistema completo de correspondencias cabalísticas, astrológicas, los decanatos, absolutamente los nombres esotéricos, todo un sistema completo que se volcaba en el tarot como herramienta operativa, porque la Golden usa más el tarot como una herramienta operativa y práctica, pero no podía reproducirlo tal cual porque formaba parte del secreto, así que lo veló. Veló la parte más profunda porque las correspondencias completas eran material iniciático. Así que él escribió un libro de Pictorial Key to the Tarot sobre este tarot, el Rider Waite Smith, donde explica cada carta. En español se llamó la clave ilustrada del tarot. Él explica en cada carta, da dos significados, un significado adivinatorio y un significado espiritual. Aunque el libro comienza con una frase en la que dice que el tarot es el viaje del alma. Y aunque él no explica la secuencia espiritual abiertamente, eso fue una interpretación posterior, sí que lo deja ver. Este tarot tiene dos niveles, un nivel adivinatorio y un nivel iniciático. Entonces voy a empezar por los arcanos mayores, así por encima, porque tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Si os interesa, ya me adentro un poco más. Pero estos arcanos mayores que hablan del viaje del alma y que este orden de los arcanos, que son 3 tandas de 7 cartas, muestran el esquema iniciático, ¿no? Hay 3 vídeos aquí en el canal, los 3 primeros que hablan del viaje del loco, donde simplifico mucho, pero sí hablo de esta estructura. Del 1 al 7, o sea, del mago al carro, se habla de la construcción del ego o del yo. Del 7 al 14 se habla de esos retos, de esas pruebas, de esos desafíos y de esos aprendizajes. Del 15 al 20, vamos a decir, porque el 21, el mundo ya es la integración de todo. Del 15 al 20 ya hablamos de crisis y de liberaciones de las crisis. Entonces, por ejemplo, él, cuando habla del del loco, habla de inocencia, de alegría, de potencial, ¿vale? ¿Qué es lo que no dice? No habla del Aleph. No habla de que esto es un espíritu primordial, es decir, es el cero, eso sí lo deja claro, es el cero, no es el uno, es el cero. ¿Por qué? Porque este precipicio que tiene delante el loco no es un riesgo, no es que te vas a caer, no es ten cuidado, ese es el salto que hace el espíritu primordial, es el salto entre planos, es el salto del plano astral o del plano espiritual al plano material. Este es el alma que salta para encarnarse. Por eso es el principio de este viaje y es el final de este viaje, porque después de la muerte el alma vuelve a saltar a otro plano para iniciar otro viaje. Así que dejó cosas que sí que se ven claramente. Conserva la estructura oculta de la Walden, el árbol de la vida. Estos 22 arcanos representan los 22 senderos del árbol de la vida, como mucha gente sabe. Conserva los elementos en los palos, conserva la numerología, conserva
este viaje iniciático, esta secuencia álmica de los arcanos mayores, ¿no? Que una vez que dan el salto a la vida o a este mundo, empieza una evolución o una secuencia espiritual. Pero suaviza cosas. ¿Qué suaviza? Toda la parte que implicaba magia ceremonial. ¿Por qué? Porque bueno, había habido divisiones en la Golden. Unos apostaban, simplificándolo mucho, por la magia ceremonial y por la evolución en la magia para la consecución de una serie de cosas, pero era más el mago, y otros apuestan por un camino más místico y más espiritual, que es donde se sitúa White. De hecho, White acaba liderando una orden dentro de la Golden Dawn que tiene que ver con eso, ¿no? No nos vamos a alargar. Pero suaviza eso, suaviza los sigilos, suaviza toda la magia enoquiana, o sea, los nombres angélicos, suaviza términos muy técnicos, los talismanes y toda esa parte. Y cambia un poco el tono del tarot, es decir, de esto que os decía, que era una herramienta operativa y mágica en la Golden, a algo más místico y más contemplativo, ¿no? Y entonces se le ocurre una cosa increíble, que es contar con una persona, Pamela Colman Smith, que además de clarividente, era sinestésica, es decir, que mezclaba sentidos, ¿no? Y era capaz de poner colores a las emociones, era capaz de hacer una narrativa mucho más emocional en este camino, que no deja de ser ponerle alma a este viaje del alma. Es decir, que al final estos arcanos menores, que son narrativos, que no fue la primera vez que salían arcanos menores ilustrados, White y Pamela Colman, cuando el British Museum compra la baraja Solabusca, una de las copias de la baraja Solabusca en blanco y negro, no la coloreada, van muchas veces al museo a ver la exposición y a contemplar los arcanos. Yo os explicaría en detalle, pero esto también da para vídeo. Aquí tengo la baraja Solabusca, pone tarot Solabusca, pero no es un tarot, es algo mucho más oscuro. Pero si yo me voy, por ejemplo, bueno, mira, que tengo los oros delante. Es evidente que, no siendo lo mismo, aquí hay una inspiración, ¿no? Pero hay cosas. Si yo os enseño esta carta y pensáis en el 5 de copas del Rider, pues os hacéis una idea. Y las hay mucho más obvias, aunque, bueno, hay un 9 aquí, mirad, que lo acabo de ver, aquí. Esa mujer con ese halcón, en fin. Es que os quiero enseñar la que todo el mundo conoce, porque ya que me pongo, ¿no? Pero fijaos, hay cartas que son muy claras, muy claras, que han sido inspiración de una baraja a otra. Esta es la carta del Solabusca, que prácticamente aparece idéntico en el Rider Waite Smith, pero si os enseño esta, a ver, bueno, si os enseño esta como un 7 de espadas, o os enseño esta, pues lo veis claro, ¿no? Entonces no fue la primera vez, ni la primera baraja, que ilustraba los arcanos menores. Se inspiró en los mayores con el tarot de Marsella y en los menores con el Solabusca. Pero lo que sí que hizo
de forma distinta en ese truco brillante con Pamela Colman, ¿no? Es transmitir todo un sistema esotérico occidental, que era el de la Golden, en este tarot. O sea, aquí no es que se toman escenas intuitivas para que la gente lo vea más claro. Bueno, White sí hizo creer que en realidad lo que estaba haciendo era traducir un lenguaje muy técnico, que era el lenguaje de la Golden, en un lenguaje popular y más simple, que era el lenguaje de el tarot de adivinación. Pero en realidad esto formaba parte de lo que pretendía. Sin embargo, aquí, bueno, pues se siguen viendo los decanatos astrológicos, se siguen viendo la progresión de cada elemento. Es decir, aquí, del As al 10, se está hablando de la progresión cabalística. O sea, este es el potencial del palo. Ocupa todo un cuadrante astrológico, pero habla del potencial del palo, que en este caso es la materia, el elemento es la materia, y cómo va progresando a lo largo del palo, desde Keter, que es el potencial, que es ahí la corona, ¿no? Lo divino, esa energía pura, con todo el potencial, hasta los 10, que es el reino, que es Malkut, que es la saturación o el exceso del palo. Dependiendo de cada palo, pues se expresa de una manera distinta, ¿no? Y además sabemos que aquí estamos hablando de los 3 decanatos del signo cardinal de tierra, o sea, de Capricornio, que aquí estamos hablando de los 3 decanatos del signo fijo y que aquí estamos hablando de los 3 decanatos del signo mutable. Y lo mismo ocurre con el resto de palos o el resto de elementos. Las figuras son un poco más complejas porque representan, bueno, el paje como el as es un cuadrante entero, pero estas 3 figuras representan 2 decanatos de su elemento y uno del anterior. Es un poco más complejo. Pero bueno, que si estamos haciendo una tirada, de tarot, el que sea adivinatorio, y yo qué sé, voy a sacar las copas por aquello. Me sale un 4 de copas. Estoy hablando del tercer decanato de Cáncer. Es decir, que si la persona me pregunta, ¿y tú cuándo crees que me va a pasar esto que me estás diciendo? Yo puedo tener una idea aproximada. Porque sé que si estamos aquí es el segundo decanato de Cáncer, si estamos aquí es el primero y si estamos aquí es el tercero, porque es el signo cardinal de agua. Que si estamos hablando de los siguientes 3, estamos hablando de Escorpio. Y que si hablamos de los siguientes 3, estamos hablando de Piscis. Por poner un ejemplo de todo lo que está ahí que no vemos, ¿no? Los arcanos mayores también hablan de los signos astrológicos, o sea que si es que me ha salido dominando la tirada el sumo sacerdote, chica, esto va a pasar en época de Tauro, ¿vale? Pero el carro será Cáncer. Y de hecho, como sabéis, en el Rider se invierten la fuerza y la justicia con respecto al Marsella. Y se invierten en la fuerza y la justicia precisamente por las razones de las correspondencias astrológicas. Es que estaba viendo aquí de repente la estrella, que es otro ejemplo. Aquí él, en el libro, en el significado adivinatorio, habla de esperanza, de fe, de guía espiritual. No habla de... Aquí hay un trasvase, o sea, las 2 jarras no son casuales. Esto es un trasvase energético. Es un trasvase energético acuariano. Y es un trasvase energético iniciático. En realidad lo que está haciendo es pasar la energía espiritual o astral a la mental. Y esto es lo que está diciendo
este arcano mayor, aparte de lo que habla aquí, ¿no? Porque tenemos 7 estrellas menores que son los planetas, tierra y agua, un pie en cada uno. O sea, aquí hay un mapa iniciático más allá del significado adivinatorio, ¿no? Entonces, él quería que la gente pensara que era adivinatorio porque era lo que ocurría en esa época y cómo se usaba, ¿no? Bueno, eso, que había hecho de forma simple y narrativa cosas que eran muy complejas. ¿Es realmente este tarot un tarot de la Golden Dawn? Sí. En la estructura interna es completamente Golden Dawn, pero no en la intención, porque para la Golden Dawn era esa herramienta mágica, y aquí habla de algo simbólico, de un libro simbólico del alma. Entonces, hoy este tarot, el tarot de la Rider-Waite-Smith, es el tarot para la adivinación por excelencia, que era justo lo que él no quería, pero sabía que iba a ocurrir. Es el tarot intuitivo, la baraja intuitiva por excelencia es el mainstream, ¿no?, del tarot. Pero sin embargo, su ADN sigue siendo profundamente esotérico. Es decir, que la mayoría de las personas que están leyendo este tarot hoy no saben que están usando un sistema cabalístico codificado, no saben que es un mapa iniciático disfrazado de oráculo. Entonces, en realidad, el Rider-Waite-Smith funciona a 2 niveles. Para los que lo usan de forma adivinatoria, pero para los que saben leer entre líneas, porque él en su libro ya se ve que lo que quiere es que leas entre líneas, porque ese conocimiento iniciático tiene que ser para las personas que están preparadas para ese conocimiento iniciático y que puedas leer ese mapa que está en cada carta del tarot, en cada una de las cartas que nos estamos encontrando, donde los arcanos mayores hablan de ese viaje del alma y de esa secuencia, y los arcanos menores te dicen cómo ese momento del alma, que es el arcano mayor, se está expresando en la vida, en esa vida cotidiana. Y según el palo, pues se está expresando en las emociones, en el trabajo, en la mente, en cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, no sé, ¿vosotros qué pensáis? Yo os enseño la página del tarot de mi grimorio, de White, donde realmente escribo eso literalmente. No creo un tarot para predecir el futuro, sino para esconder una enseñanza iniciática a plena vista. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Lo sabíais? Contádmelo en comentarios. Chao.